Hoy la palabra que el Señor nos regala es una invitación clara en la fe, ojo, en la fe, a descubrir la vida que en Dios podemos hallar. Porque esta vida en Dios o esta vida de Dios está más allá de nuestra muerte natural, está por encima de la existencia en este mundo. La vida a la que el Señor se refiere, que logremos hallar en Él, es la vida divina, la vida de Dios, esa que es eterna, que no se marchita, esa que es plena y abundante, esa que todo lo puede, que todo es capaz, esa que trasciende incluso las realidades de nuestra propia muerte. Este es un misterio y no vamos a abrazar el misterio sino por la fe. Y la fe requiere que demos un salto a esa realidad que nuestros sentidos no nos permiten experimentar. Nuestros sentidos no alcanzan la verdad y la existencia, el ser de este misterio. Pero esto no significa que no exista, que no está ahí, que no acontece. Es como el viento que no sabemos de dónde viene, a dónde va, que no vemos, pero le sentimos, como la corriente eléctrica que enciende una lámpara, que nos da un toque y de inmediato sentimos el cimbronazo. Aunque nuestros sentidos no logren ver todo, no nos logren dar la experiencia para comprobarlo, no significa que no exista, que no sea, que no esté ahí. Y hoy el Señor nos invita, a dar ese salto, a ser capaces de trascender las realidades naturales de quienes somos, de nuestra materialidad, de nuestra existencia, y abrazar el misterio de la vida en Dios. Que de muchas maneras el Señor nos insistió en sus predicaciones, en sus signos, como vemos hoy en los milagros, dándonos pistas para que podamos tener una noción que nos permita ahondar ese misterio por la fe. Recuerden aquel pasaje de la Escritura donde el Señor nos dice: cada uno de nosotros somos como una ramita que está pegada al tallo de la vid. Mientras esté pegada al tallo, fluirá hacia ella la savia que recorre el tallo, que le permite vivir, dar fruto, un fruto abundante, permanente. Pero si esa rama se corta, se seca y no sirve más que para ser quemada, dice Jesús. O sea, que Dios es esa fuente de vida, es ese tallo. Y mientras estemos unidos a Él, habrá vida en nosotros. Su vida recorrerá nuestro ser. Pero a veces no tenemos esta conciencia y sin darnos cuenta nos desprendemos de ese tallo. Por eso el Señor, en los milagros que hoy hemos podido conocer, escuchar en el Evangelio de hoy, prevalece la vida siempre sobre la muerte. La mujer con hemorragias durante 12 años no es más que el signo de la muerte, esa vida que se le escapa, esa vida que se le desperdicia, que se le marchita.
lo ha gastado todo, lo ha intentado todo, no ha conseguido nada. La vida se le esfuma de las manos, de su cuerpo. Ese es el signo de la sangre derramada. Por eso la sangre que el Señor derrama en la cruz es el signo de la vida que el Señor entrega. Pero no es la misma vida nuestra la que nos permite subsistir o existir para este mundo, sino la vida que el Señor derrama cuando muere en la cruz. Es su vida preciosa, esa vida que el Señor entrega de manera total hasta la última gota. Por eso cuando traspasan su corazón, sale agua y sangre. Ya no había sangre en sus venas. Fíjense entonces, cuando el Evangelio nos presenta a una mujer que durante 12 años, 12 significa plenitud, la totalidad. Cuando hace referencia el Señor a estos 12 años de enfermedad, está diciendo: esta mujer está muriendo de manera total, la muerte está en ella. ¿Cuántos años tenía la pequeña, la hija de Jairo? También 12 años. 12 años y esta niña muere. Pero fíjense cómo la muerte natural para este mundo no nos está diciendo que la vida se apagó o que la vida perdió su esencia vital, esa que reside en Dios. La prueba de esto es que el Señor puede llamar a la vida de nuevo a cualquiera que en su totalidad experimente ahora la muerte. Esta mujer cree, escucha que el Señor va pasando. Hay mucha gente. Sin embargo, su fe le permite intentar lo que pueda hasta el final. Y piensa que tan solo con tocar su manto quedará sana. Y del Señor recibe la fuerza para alcanzar la vida. Fíjense que el Señor, en medio de tanta gente, no se dio cuenta quién lo tocó, pero sabe que salió una fuerza de Él. Acuérdense del tallo que alimenta la rama. Si tuviéramos más conciencia de ese vínculo que tenemos con Dios, lograríamos sustraer para nosotros esa savia, esa vida, esa fuente de la vida divina, sin que sepamos cómo. Incluso el Señor no logra darse cuenta por el montón de gente, pero sabe que ha comunicado la vida para alguien que creyó. Y esto se dio de manera automática. Aquí no importó si esta mujer era una mujer impura, pecadora, porque la concepción en el tiempo de Jesús era que, pues, si una persona padecía esta enfermedad, significa que era impura, que a quien tocara esa mujer quedaría impuro, untada de una maldición y de un pecado que el Señor está castigando, de una muerte que el Señor está untando. Y fíjense que el libro de la sabiduría nos dice: no, la muerte no es de Dios, refiriéndose a la muerte como la nada total, como el vacío, el sinsentido. Porque aunque muramos para este mundo, la vida no se ha acabado. Lo que terminó fue nuestra existencia para esta realidad, para este mundo. Pero hay algo en nosotros que todavía es. Y
Es eso a lo que el libro mismo de la sabiduría se refiere diciéndonos: Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Entonces, el que muramos para este mundo nos significa que esa muerte sea una cosa con lo que Dios juega matando, como dice el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte ni goza exterminando a los vivientes. No, la muerte no es nada más que un proceso de esta naturaleza. No hace más que parte de una ley natural. Así de sencillo. Llegó un virus y nos acaba en 8 días, 15 días. Son las leyes de nuestra naturaleza. Es la dinámica de la vida para este mundo. Pero cuando el Señor habla de la muerte, no se refiere a la muerte para este mundo. Por eso al final dice: pero por envidia del diablo entró la muerte al mundo, y los partidarios del diablo son los que la sufren. O sea que no podemos concluir que la enfermedad y que la muerte sea un designio de Dios, y que todos entonces, como vamos a morir, somos partidarios del diablo por quien entró la muerte al mundo. No, el Señor se refiere a una muerte eterna, al fin inminente de la vida que está más allá de esta existencia. Algo que sí pone fin a nuestra vida eterna. De este modo, el Señor llama a esta mujer, intenta conocerla. Lo que ha hecho es extraordinario, nos ha dado una lección a todos. A Dios podemos invocar y de Dios podemos alcanzar lo que sea. Lo único que hace falta es creer. Ni siquiera si eres bueno o malo, ni siquiera si eres digno o no lo eres, si eres puro o impuro. Aquí la cuestión es creer. Y cuando descubras lo que por la fe puedes alcanzar de Dios, de inmediato la vida tomará otro rumbo. Alcanzarás de Dios sabiduría, inteligencia, ciencia. Alcanzarás de Dios una luz extraordinaria que te permitirá comprender que entonces la vida trasciende estas realidades y que tal vez como llevo mi vida, mi existencia en este mundo, no habla de una vida verdadera. Y viene la conversión. Podemos convertirnos antes que creer, podemos creer antes que convertirnos. Esta es una dinámica del Espíritu, y el Espíritu es insondable. Él hace las cosas sin que nosotros sepamos cómo. De este modo, por eso el Señor dice a Jairo, después de que escucha que le traen la noticia de que su hija murió: no temas, no temas. Parece ridículo. Tan ridículo es que efectivamente quienes llevan el mensaje al Señor, quienes acompañan y están allá en la casa llorando, lamentándose por la muerte de la niña, y escuchan al Señor decirle al padre de la niña: ¿por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta. No está muerta. Y el Señor nos está refiriendo a la vida para este mundo,
A lo mejor sí dejó de existir para este mundo, pero su vida en ella no se ha muerto. Su vida existe, aún es, solo que ya no para este mundo. Por eso se interpreta la muerte como un sueño. Es solamente una alegoría, es una forma de dibujar ese misterio que no podemos ahondar en su profundidad. La niña no está muerta. Estuviera muerta si se hubiera despegado de Dios. Estuviera muerta si ya no tuviera ese vínculo con el Señor, con su Dios. Si no permaneciera, al menos, si nunca conoció a Dios, por la bondad en sus actos, por la generosidad, por la capacidad de perdón y de amor. Eso nos conecta con la esencia de Dios mismo en nosotros. Por eso el Señor dice que el único pecado que no se perdona es contra el espíritu, es decir, es esa desvinculación con Dios. Yo renuncio a Dios. Ya no hay remedio. Me desconecto de ese tallo, me separo de ese tallo. Yo mismo renuncio a la vida que el Señor desea comunicarme, y frente a mi decisión el Señor no va a oponerse, porque nos ama y nos respeta, un amor que no entendemos, pero que nos hace libres, tan libres que podemos decirle sí o podemos decirle no. El Señor simplemente nos muestra qué pasa cuando le decimos sí. Alcanzaremos la plenitud de la vida. Y esa plenitud de la vida no se refiere solamente al cielo, ese cielo que a veces nos imaginamos solamente de nubes y de arcoíris y de luces, no sé, de estrellas. No, la plenitud de la vida es una experiencia de la totalidad que sacia todo anhelo humano, todo deseo de nuestra alma, que nos dice: oye, estoy tan bien, nada me falta, nada me sobra, nada me esclaviza, me siento libre, capaz de vivir la vida. Tengo libertad para dar, para compartir, para amar, para perdonar, para reconciliar. Tengo libertad para unir, para convocar, para transmitir. De este modo, el Señor nos invita a abrazar ese misterio de la vida en Él. Y para esto necesitamos tener fe. Lo único que debes hacer, dice el Señor a Jairo, es tener fe. Tener fe. Suena tan simple, pero a la hora de la verdad, creer no es tan fácil. Es simple. Nos pasan tantas cosas por la mente a la hora de creer algo, y sobre todo cuando pedimos a Dios algo, cuando encomendamos a Dios algo, cuando queremos el auxilio de Dios en nuestra vida, en una necesidad, en un problema, en una dificultad. Se nos pasan tantas cosas y pensamos y pensamos y pensamos. Aquí no hay que pensar nada. Aquí se trata de vivir, de abandonarse en un misterio que lo sacia todo, que lo da todo, que nos capacita para todo. Que no nos preocupe por ahora el comprenderlo. Llegaremos, dice la Escritura, un día en el que veremos cara a cara a Dios. Lo veremos claramente y lo comprenderemos todo. Pero mientras vivamos en este mundo, pues
no vamos a tener cómo hacer esa contemplación. Por lo tanto, al menos contemplemos el misterio. Ese es el salto de la fe. No hacia el vacío, hacia la nada, no, hacia una realidad que está, que existe, y que la única forma para entrar en ella es creer, creyendo. No tenemos ni idea de lo que esa capacidad nuestra nos alcanzará. Por eso, mientras no creamos, pues no hay remedio. Sometidos a nuestra visión de la vida, a nuestras ideas, sometidos a nuestras fuerzas, a nuestra fragilidad, sometidos a nuestras vanidades, esclavitudes, miserias, pecados, debilidades, errores, equivocaciones, sometidos a nuestras desilusiones, desánimos, desesperanzas, sometidos a el calor, al ruido, sometidos al cansancio, a la fatiga, sometidos a esta naturaleza, anclados aquí, encadenados aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este primer paso? Es un misterio. Lo único que sabemos es que estamos aquí. Nos quisimos separar de Dios, estas son las consecuencias. Nos toca aprender la lección, no sé. Lo que sí sé es que mientras aún rodeemos el misterio, lo hagamos parte de la vida, lo incorporemos a nuestra existencia continuamente, es como cuando vamos a estudiar un fenómeno de algo, como el filósofo que estudia una premisa, un pensamiento, una idea, como el científico que estudia el fenómeno de un objeto, de una ley natural, de un efecto natural, de las cosas que existen. Tenemos que rodearlo, observar, tenemos que tener experiencia, comprobar, llevar un proceso de comprobación sistemático, 1, 2, 3, 4 intentos, en fin. Con la fe pasa lo mismo, con el misterio pasa lo mismo. Y cuando hablo del misterio hablo de Dios, hablo de la vida que es Dios, del amor que es Dios, de la justicia que es Dios, de la sabiduría, de la luz, de la fuerza que es Dios. Mientras no haga ese ejercicio de hacerlo, de incorporarlo a mi vida, a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi diario vivir, a la rutina de mis días, a mi trabajo, en mi caminar, pues ¿qué experiencia voy a tener? ¿Qué comprobación voy a hacer? Fíjense que la fe no es del todo un fenómeno al que no nos podamos acercar con la razón. Sí, podemos hacerlo. Por eso es tan difícil para el erudito abrazar el misterio. Pero la fe nos ayuda a abrazarlo y con la razón comenzar a iluminar ese ahondar en el misterio. Entonces, eso significa pasar más tiempo con Jesús, escucharlo más seguido, ver qué hace, cómo lo hace, qué dice, dónde lo dice, cuáles son sus expresiones, sus gestos, cuál es el tono en el que dice las cosas. Tratar de imaginarnos la voz, su dulzura o su severidad. Eso se llama contemplar, lo que les decía hace un momento, contemplar. Contemplamos en la fe ese misterio. Y solo así
pues vamos dándonos cuenta, por ejemplo, de lo que hoy pasa. Dios todo lo puede. Esta niña murió. Yo les confieso, la muerte definitivamente es el final para esta vida. Y creo que todavía no ha existido en el mundo ninguno de nosotros, discípulos del Señor, que creemos en Él, que somos su iglesia, que seamos capaces de llamar a la vida a alguien que duerme en la muerte. Por lo menos en esta situación natural de la vida. Cuando el Señor nos dijo, si ustedes creen, harán cosas más grandes de las que yo hice. O sea, significa que han pasado siglos y siglos y no tenemos ni idea. No nos hemos dado la oportunidad de crecer en esa dimensión de nuestra vida, en esa esencia de Dios que todos tenemos. ¿Y todo por qué? Porque nos parece ridículo. La niña duerme, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Nos parece ridículo, ahí queda todo. El día que pensamos en la fe y que decimos, bueno, con la fe voy a alcanzar esto, voy a alcanzar a otro, nos parece tan ridículo que dejamos hasta ahí el asunto. Pero yo siempre me pregunto y me digo, Dios mío, qué poco hemos avanzado en lo que deseas que conozcamos. Es que ni siquiera el Señor nos lo escondió. Eso sí, el soberbio jamás lo conocerá. Entonces, apliquemos esto a la vida, porque así como el Señor nos lleva al extremo de comprender que por la fe podemos llamar a la vida de la muerte, a la vida. Esto también significa que en mi vida personal muchas cosas son muerte de las que podemos volver y despertar. Si bien no estamos muertos, fríos como un cadáver, hay muchas realidades de las que sí podemos volver y despertar. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, que son figura de esto, de las que podríamos llamar a la vida de nuevo. Nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestras ilusiones, tantas cosas. Es un mundo de posibilidades infinitas. La clave entonces es creer. Quien cree entonces no tiene miedo. Así de sencillo. Quien tiene miedo no cree, duda, se aferra a lo que tiene aquí, a lo que este mundo le ofrece, y por lo tanto nubla su visión, la acorta, y no será más que presa de su frustración y por lo tanto de su amargura, de su tristeza. El Señor nos ayude. Esto es para ponerlo en práctica. Con tu enfermedad, con tus dolores, con tus problemas, con tus dificultades, con lo que parece imposible. Y a ver, y poner en práctica esto significa tomarnos el tiempo como el filósofo y como el científico de observar, de descubrir, de detallar, de llevar nota minuciosa, de aclarar el fenómeno. Así de sencillo. Y esto se hace a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, como discípulo.
escuchando, observando. Y un día el Señor nos dirá, bueno, a ver, toma, lee. Un día el Señor nos dirá, bueno, a ver, hazlo tú mismo, te toca a ti. No lo hizo tan bien Pedro, no lo hicieron tan bien sus discípulos, lo hicieron. Sí, ellos tenían a Jesús ahí, lo podían ver. Pero dice Jesús, dichosos los que crean sin haber visto. O sea que nos tocó una tarea un poco más difícil, pero también la recompensa será mucho más grande, más satisfactoria, más plena. Que el Señor nos ayude, pidamos su auxilio en esta dimensión de nuestra vida cristiana, que es la fe. No seamos cristianos simplemente de ritos, de cumplir un precepto, de cumplir por cumplir, como por si las moscas, no vaya a ser que no me condene o no. Seamos cristianos, pero discípulos de verdad de Jesús. Démonos esa oportunidad. Ningún tiempo invertido en el Señor se pierde. Ninguno. Ni el que usas para orar, ni el que usas para alabarlo, para participar de sus misterios, para escucharlo, para hablarle, para alabarle. Ninguno. Pidamos a Dios que nos ayude y que podamos nosotros ser esos testigos, esos testimonios vivos de lo que Dios es capaz y de lo que nos hace a nosotros ser capaces, unidos a Él. Que así sea.